Vamos a seguir en la economía. Presenta ya el proyecto de reforma tributaria a la opinión pública. Obviamente que este es todo un proceso bien largo que pasa por el Congreso, pero estamos junto al director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, que le va a corresponder harta pega si es que esto se aprueba. Bueno, le corresponde igual si no se aprueba, digamos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Hola, Mónica. Muy buenas noches. Sí. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿puede una reforma tributaria como la propuesta recaudar 4,3% del Producto Interno Bruto? Muchos han dicho que es demasiado, que no es posible, que es no solo audaz, sino que imposible. Porque en general las reformas, y usted bien lo sabe, recaudan menos de lo que proponen. La de Bachelet, por ejemplo, fue la mitad de lo que propuso, logró recaudar en régimen. Entonces la pregunta es, ¿no es muy ambicioso 4% del PIB? Es una propuesta ambiciosa. Y en lo que nos compete a nosotros como Servicio de Impuestos Internos, 40% del objetivo está por la vía de la reducción de la evasión y la elusión. Por lo tanto, nuestra institución tiene un rol protagónico, y diría yo central. Sí, absolutamente. Entonces, yo creo que, y como tú bien decías, con reforma o sin reforma, yo creo que la justicia tributaria es transversalmente un hecho aceptado. Y en eso esperamos que se nos entreguen las herramientas que se plantean en esta reforma para poder lograr el objetivo del 1,6% del PIB como disminución de la evasión y la ilusión. Vamos a ir a eso, que no es poco lo que se está pidiendo. Sí. 1,6% se obtiene de este 4,3% por reducción de la ilusión y evasión. Es una meta súper ambiciosa también en lo que a ustedes les compete. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes la estimación del número de contribuyentes? ¿Cómo cruzan la información y cómo saben cuáles son? Bueno, en general nosotros tenemos un modelo en el cual vamos clasificando los contribuyentes según un factor de riesgo. Y en este factor de riesgo un algoritmo bastante complejo que nos permite darles puntaje y establecer cuáles son los contribuyentes más riesgosos. Más riesgosos en las distintas modalidades de impuestos, en lo que compete al IVA, en lo que compete a la renta y a otros tipos de impuestos como el impuesto territorial. Hoy por hoy el servicio tiene una base de datos que es bastante densa. ¿En qué sentido? En que está relacionando los eventos económicos con las personas que son las que detonan esos eventos económicos. O sea, usted diría que la información para saber quién es quién y cuánto en el fondo paga, cuánto no paga está. Comparado con lo que se tenía disponible en la administración de la presidenta Bachelet, yo diría que estamos el doble mejor que en esa instancia. Ok. Ahora, otra de las cosas antes de ir, porque vamos a ir a todo el tema de la ilusión y evasión, los altos patrimonios, este impuesto se discute mucho si es posible realmente calcular. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ¿cómo saber cuánto tiene que pagar cada uno? ¿Cómo saber? Propiedades es bastante más fácil, pero cómo saber lo que tienen afuera, lo que tienen acá, cómo saber patrimonios que son, por ejemplo, obras de arte, cómo saber cuántos cuadros, de qué valor tiene alguien en su casa, esos patrimonios también, y puede ser patrimonio no despreciable, digamos. Entonces la pregunta es, ¿realmente se puede calcular y se puede lograr que paguen estas personas? Bueno, las estimaciones que se han hecho para darle el contexto a la reforma son con los antecedentes que ya tiene el Servicio de Impuestos Internos. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con las administraciones tributarias, así como la economía se ha globalizado, las administraciones tributarias también están actuando en forma globalizada. Y hoy nosotros tenemos muy buena información que proviene prácticamente de 140 países, de 140 administraciones tributarias y sistemas bancarios. Incluso paraísos fiscales, hoy por hoy se están dando cuenta que para poder permanecer con su capacidad competitiva tienen que ser buenos informantes. Y para eso sirven los convenios transfronterizos. Ahora, ustedes saben, por ejemplo, obras de arte, joyas que pueden ser patrimonio importante, ¿saben eso, lo que tienen grandes contribuyentes? Eso es más difícil, que probablemente las joyas y las obras de arte probablemente están en bóvedas y eso no están en el sistema financiero. Entonces es bastante más fácil tener ¿Y qué otras cosas quedan opacas? ¿Qué otras cosas quedan opacas que ustedes no pueden acceder a través de todos estos convenios, incluso los transfronterizos y lo que está en el sistema? Propiedades yo creo que es más difícil, pero hoy por hoy ya estamos generando procesos. ¿Por qué es más difícil saber de las propiedades? Uno podría pensar que eso no es tan difícil. Es que depende de la modalidad con que sea comprada la propiedad. Si hay una operación bancaria de por medio, sí lo vamos a saber, como lo podríamos saber en Chile. Si hay una operación en la cual está pagada al contado, puede ser un poco más difícil. Y si está oculta a través de entramados societarios, además es más difícil, ¿no? Sí, pero hoy por hoy nosotros ya tenemos claro que tenemos que seguir la pista a los entramados societarios. No solamente los entramados societarios, sino que las redes también de las personas que están de esos entramados societarios. Pero entramados societarios y paraísos fiscales hoy día chilenos de altos patrimonios lo ocupan para eludir impuestos. O sea, no sé si para eludir impuestos, pero para sentar ahí sus bases operacionales.
y muchos tienen combinados. Tienen alguna base operacional financiera en algún paraíso fiscal y también tienen operaciones financieras en Europa, en Estados Unidos, en otras. Le quito entonces la carga de la intención con la cual se usa y se lo pongo de otra forma, le cambio la pregunta. Los paraísos fiscales y los entramados societarios hacen más difícil para el Servicio de Impuestos Internos saber cuánto tiene que pagar una persona. Sin duda lo dificultan, porque los paraísos fiscales son malos informantes, no es la tónica. Pero yo creo que están ¿Y los entramados societarios también son más opacos? Los entramados societarios sí, pero está dentro de las reglas del juego. O sea, uno no tiene por qué ponerse, diría yo, a sospechar porque hayan entramados societarios. Es parte de la organización industrial. Y hay entramados societarios que no son elusivos. O sea, y la elusión, estamos hablando de una situación en la cual no es una organización industrial que persiga una eficiencia económica, sino que persigue disminuir el pago de los impuestos. Claro, de eso hablamos cuando hablamos de elusión, evidentemente. No eficiencia, sino que eludir impuestos. Ahora, antes de ir profundizando en eso, un par de cosas prácticas. Lo primero, el tema de cómo descontar de la base impositiva el arriendo hasta los 450.000 pesos o el cuidado de una persona que realmente que no es autovalente. ¿Eso cómo se va a hacer en la práctica? Por ejemplo, ¿las personas se lo van a incorporar automáticamente? ¿Va a haber que declararlo? ¿Se sabe ya algo de eso? O lo que tienen que hacer es declarar que tienen un contrato. El contrato va a ser la prueba fehaciente de que están pagando un arriendo. ¿Y eso va a ser ante el Servicio de Impuesto Interno? Sí, obviamente. Yo creo que sí, que va a ser relativamente simple. Y ahí tiene que venir identificado claramente quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Y el monto y todo eso. Exactamente, todo eso tiene que ver. ¿Y el tema del cuidado también todavía no está claro? Lo del cuidado también. Ahí lo que estamos haciendo es que tiene que ser un cuidado contratado, ¿no es cierto? Tiene que haber un servicio prestado. Y eso es lo que hay que tratar de entregarle al Servicio de Impuesto Interno, que quede fehacientemente demostrado que hay una contratación de servicio. Perfecto. Lo otro, ¿qué herramienta es la que hoy día no tiene el Servicio de Impuestos Internos, o qué herramientas en plural, y que le van a servir para disminuir la elusión y la evasión? Yo creo que la central es que la norma general antielusiva sea de aplicación en sede administrativa, o sea que la podamos aplicar nosotros directamente. Y posteriormente aparecen los tribunales como la instancia en la cual el contribuyente va a ir a apelar y a defenderse si es que fuese el caso. En algunos casos puede ser tan contundente la prueba que el contribuyente se va a allanar y va a resolver en la sede administrativa. Hay una cláusula anti-elusión que se hizo el 2015, por los temas de prescripción se empieza a aplicar el 2018. ¿Qué hay que cambiarle a esa cláusula para que ustedes la puedan aplicar en el Servicio de Impuesto Interno? Que la cláusula hoy nos obliga a ir primero a los tribunales para presentar que vamos a ir por la norma general antielusiva contra un contribuyente. Esa es la diferencia sustancial. Ustedes quieren empezar en sede administrativa, en el servicio. Exactamente, que vaya y sea una acción de fiscalización directa del servicio. Y obviamente los contribuyentes podrán ir después a los tribunales a defenderse si es que consideran que el servicio está actuando en forma abusiva o que no tienen los argumentos necesarios como para hacer la fiscalización que se está llevando a cabo. En su momento, por algunos sectores fue muy criticada esta cláusula anti-elusión. Y entiendo que desde el 2018 a la fecha hay casos en que se ha aplicado, 50 o más, no sé, cuénteme usted cuántos casos se ha aplicado y si han terminado pagando efectivamente en sede administrativa, reconociendo, ¿saben qué? Eludí impuestos, no estuvo bien y tengo que pagar. En la práctica no se ha aplicado ninguna, no hemos llegado nunca a tribunales. No, pero en sede administrativa se ha aplicado. O sea, no, lo que se ha hecho es, obviamente, recopilar antecedentes, tener ahí una figura elusiva, interactuar con el contribuyente, ponerle de manifiesto cuál es la figura elusiva que se le está enrostrando, y en todos los casos hemos tenido que los contribuyentes sean allanados a lo que se les ha demostrado. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuántos casos? Más o menos lo que tú decías, unas 50. Sí. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿Cuánto ha eludido esa gente? O sea, son montos que al final no había elusión, porque el entramado propuesto han echado pie atrás y finalmente han entonces lo pregunto de otra forma. Entonces cambiar la pregunta para que me contesten al final. A ver, ¿cuánto pretendían eludir en estos 50 casos? ¿De cuánto estamos hablando? Es que son distintos casos, distintas magnitudes. magnitudes. ¿Entre qué monto estamos hablando? Podemos tener casos en los cuales tenemos 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos. ¿En un año? Sí, en un año, en una operación. ¿En una operación? Sí, es que son operaciones que además pueden llevar varias acciones. Ajá. Y recién nosotros en el tercer eslabón nos percatamos que hay una situación elusiva. ¿Y lo más grande?
No sé la más grande cuánto habrá sido, pero son cifras que son de magnitud importante. Es más fácil hablar en millones de dólares. ¿Cuántos de millones de repente dólares pueden estamos ser 10, 20 millones de dólares en algunos casos. Y que se evita que los pierda finalmente el fisco. Claro, lo importante de la norma general abusiva es que tiene que tratar de que la recaudación sea lo más justa posible. Otra pregunta. ¿Qué va a pasar con todos esos contribuyentes que han perdido su residencia tributaria en Chile porque así lo han querido? ¿Cuántas personas desde que asume el gobierno del presidente Gabriel Boric han dejado de tener residencia tributaria en Chile? Yo he visto solamente por la prensa que haya en nuestros registros alguien que haya dejado de ser residente tributario en Chile. Todavía no lo tenemos registrado en el servicio. Si alguien deja de tributar en Chile, deja de tener residencia tributaria en Chile, ya no se le puede cobrar impuestos ni al alto patrimonio ni nada de aquello. A la persona natural no. Pero a sus negocios sí. Ya, y ahí habrá que estar muy atento de cómo son las relaciones que él mantenga con esos negocios. Pero entonces, esa sería una forma de tratar de no ser afectado por el impuesto a los altos patrimonios, dejar de tener residencia tributaria en Chile. Obviamente, tienen que ver ahí a dónde se van a trasladar y mantener obviamente una situación en la cual dejan atrás los negocios que tienen en Chile. Quiero preguntarle cuál es el objetivo o cuál es la razón detrás de que el Servicio de Impuestos Internos haya eliminado, que haya cambiado de política de las querellas desde nominativas, o sea, con nombre y apellido, en contra de quienes resulten responsables. En el contexto de las platas políticas, en un minuto se hacía lo más amplio posible la querella, en contra de quienes resulten responsables, básicamente para que, en términos poco legales, para que cayeran todos. Y después, el Servicio de Impuestos Internos, con Barraza, entre otros, comenzaron a decir solo nominativas y después incluso le pusieron y contra nadie más que los que estoy nombrando. ¿Por qué volvieron a la política tradicional de en contra de quienes resulten responsables? Nosotros tenemos que dar una señal muy clara de que evasión y elusión son un problema importante para el fisco de Chile. Y en ese sentido, nuestros trabajos compilatorios y todos los antecedentes que levantamos nos permiten con cierta convicción tener identificados algunos evasores o algunos elusores. Y por eso va la parte nominativa. Pero además eso, una vez que ya llegamos a los tribunales, instalamos la querella, se sigue investigando. Entonces pueden aparecer otros que estén ligados al proceso evasor o elusor. Y en ese sentido, contra quienes resulten responsables nos permite seguir ampliando el espectro de la querella. O sea, evitar dejar en la impunidad a algunos. Exactamente. Y por otro lado es consistente con lo que estamos pidiendo dentro de la reforma tributaria, que es el denunciante anónimo. Esto también le da un espacio importante al denunciante anónimo. Si el objetivo de ustedes es evitar que queden en la impunidad algunos al poner en la querella en contra de quienes resulten responsables, entonces es una aceptación tácita de que el hecho de haberlas hecho restringido nominativas permitió dejar en la impunidad a varios. Puede ser, si uno hizo bien el trabajo, hizo bien el levantamiento, lo nominativo puede haber sido suficiente. No me voy a pronunciar sobre eso porque no conozco los antecedentes en detalle. De aquí en adelante la señal está claramente dada. ¿El Servicio de Impuestos Internos debe perseguir penalmente a quienes evaden impuestos? Hay que configurar porque cómo se vaya dando en la compilación de los antecedentes y lo cuán fehacientes sean esos antecedentes para demostrar que efectivamente hubo un delito con mala intención, efectivamente vamos a ir hasta la consecuencia penal. ¿Es esta una señal importante para la ciudadanía también de lo que implica la obligación que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas en una democracia de pagar impuestos? Sí, yo creo que ese es el cariz que se le trata de impregnar hoy por hoy a la evasión y la elusión, que es una situación que va contra la sociedad chilena, ¿sí? La justicia tributaria es un hecho que va por el bien común y en ese sentido tenemos que establecer los límites claros de lo que nos interesa que sean los buenos contribuyentes de los que no son buenos contribuyentes. En los casos de Pablo Longueira y Rodrigo Peña Ilillo, si usted hubiera estado a cargo del Servicio de Impuestos Internos, ¿se hubiera querellado? Es muy probable que en el contexto en el que se dio, en que fue más un problema político que tributario finalmente, no sé si habría actuado con plena independencia o tal vez si no hubiese sido el caso habría presentado la renuncia. O sea, ¿usted cree que lo podrían haber presionado? Eso es lo que me está diciendo. O sea, al fragor de lo que ya fue la consecución de la historia, de algunos testimonios o entrevistas, pareciera que hubo algunos tipos de presión.
Entonces, ¿usted cree que probablemente no lo habrían dejado actuar con independencia y si eso hubiera sido así, usted hubiera renunciado? Eso no lo sé. Yo le estoy poniendo el caso de que si hubiese pasado eso, ¿cuál habría sido mi actitud? Porque su actitud inicial hubiera sido querellarse. Probablemente, sí. Y hoy día, si usted supiera de algún senador, diputado, ministro, autoridad que fuera, involucrado eventualmente, porque una querella no quiere decir que es culpable, quiere decir que está pidiendo que se persiga penalmente y al final se vea si es o no culpable. O sea, eso es una querella, no es una sentencia de culpa. Okay. O sea, pero quiero preguntar, si hoy día usted supiera de un senador, diputado o cualquier autoridad presuntamente involucrada en casos de financiamiento irregular o boletas falsas, ¿usted se querellaría? Indudablemente que si en la recopilación de los antecedentes demostramos que hay un delito y que amerita efectivamente ir por la querella, tendríamos que ir por la querella. Sí, hay otras figuras legales que se pueden impedrar, la denuncia, etcétera, que tiene que ver en términos de cuán fehacientes son los antecedentes recopilados. Pero más allá de querella, irían a tribunales, ese es el punto. Probablemente. Y para ir cerrando, ¿cuál es su juicio respecto a algo que ya todos sabemos bien? O sea, todos sabemos que en un minuto se pararon las querellas. Y al no existir querellas del Servicio de Impuestos Internos en los casos de financiamiento ilegal de la política, el Ministerio Público estaba amarrado de manos, básicamente porque es un delito que requiere de acción previa del Servicio de Impuestos Internos en lo que es hoy día el marco que tenemos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el juicio que usted tiene del hecho que en un minuto el Servicio de Impuestos Internos haya dejado de presentar querellas en los casos de financiamiento ilegal? Vuelvo a mi planteamiento inicial. El problema no era solamente de cumplimiento tributario, era un problema netamente político por la transversalidad y la forma en la cual se dio el financiamiento de los partidos políticos. En ese sentido, yo creo que hoy por hoy la situación es distinta. Esa experiencia ha hecho que efectivamente hoy por hoy la situación sea bastante más transparente y si se diese el caso, indudablemente el servicio tendría que actuar. Pero usted encuentra que estuvo bien que dejaran de querellarse porque usted decía un problema político. Yo no sé por qué era un problema político, porque afectaba a todos, porque el agua le llegó a todos los partidos, entiendo que en ese sentido lo dice, pero eran eventualmente delitos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el juicio que usted tiene de que no se hayan seguido querellando? Porque en el fondo el objetivo tendría que haber sido buscar justicia, claro, igualdad ante la ley, buscar justicia. Lo que pasa justicia. es que recordemos que con las boletas, etcétera, hay un sistema en el cual se generan variaciones en los impuestos, porque finalmente se pagaron impuestos. Hubo retenciones y todo. La mayor parte hubo retenciones y se pagaron los impuestos. Sí, pero se financió en forma trucha la política. Lo que se generaba era que a nivel de las empresas obviamente se abultaban los gastos y por lo tanto se disminuye la utilidad y el impuesto de primera categoría se había afectado. Esa es la desde el punto de vista de las general. Instituciones y desde el punto de vista de la confianza o desconfianza en la democracia, ¿cuál cree usted que fue el efecto de dejar de presentar querellas en el Servicio de Impuesto Interno y finalmente con eso garantizar impunidad? Yo creo que al final lo que ocurrió es la situación en la que estamos hoy, donde los partidos políticos tienen poca, diría yo, aceptación por parte de la sociedad. Eso se da en términos de la encuesta y la baja valoración. Ese es un costo político que pagaron los partidos. Desde el punto de vista nuestro institucional también es un costo reputacional. Y por eso ahora estamos enmendando el rumbo y dejando claridad en términos de lo que es por hoy la preponderancia que tiene que tener el buen comportamiento tributario, o sea, fue un error y no evadir para y no eludir. O sea, fue un error para las querellas. Puede ser. Eso ya es de la administración anterior. Sí, pero de todo lo que usted me dice, me parece que fue un error. Si afectó a los partidos, afectó las instituciones y afectó al propio Servicio de Impuesto Interno, no puedo leer de otra forma que eso fue un error. Probablemente. Yo no sé si finalmente haber actuado de otra manera habría salido alguien librado, porque la situación era tan compleja y tan complicada desde el punto de vista de la explicación o la no explicación. Habían casos en que están hasta desaforados en la Corte Suprema parlamentario. Entonces, claramente, les sirvió que pararan las querellas. Quiero agradecerle que nos haya acompañado. Vamos a seguir conversando de este y otros temas y obviamente nos queda claro que hay un cambio de criterio en el Servicio de Impuestos Internos, así que esperamos que eso tenga un efecto en que